Lo que compartiré ahora sé que la mayoría de las personas me tacharán de demente, pero aunque parezca asombroso, realmente me ocurrió. Mi abuela falleció hace algunas semanas a la avanzada edad de 90 años, dejando este mundo en paz mientras dormía. Todos los indicios sugieren que llevó una vida muy plena, y hice todo lo posible para asegurarme de ello. Dios sabe que ella hizo lo mismo por mí. Esta entrada ha sido un desafío para mí escribir. Verás, cuando pierdes a un ser querido, especialmente uno con el que creciste, el pequeño sistema solar de tu existencia queda completamente desorbitado. No es que el mío fuera tan estable en un principio. Mis padres murieron en un accidente mientras viajaban cuando yo tenía 3 años, y en aquel momento era demasiado niño para asimilar completamente el impacto emocional de quedarme huérfano. Cuando el abogado de la familia sugirió la posibilidad de enviarme a un internado, mi abuela me acogió sin titubear. Su hogar se convirtió en el mío. Fue donde forjé mi infancia. En realidad, nunca conocerías a una mujer más generosa que mi abuela. Desde que entré en su vida hasta su fallecimiento, y más allá, siempre me proveyó sin falta. Otra peculiaridad de mi abuela es que era muda. No me refiero al mutismo selectivo, sino a un silencio total y constante. La conozco desde hace 35 años, y aunque me acostumbré en pocos meses, a algunos les parece increíble que nunca haya escuchado una palabra de su boca. Por supuesto, teníamos nuestras propias formas de comunicarnos en aquel entonces. Aprendí el lenguaje de señas rápidamente, como suelen hacer los niños, y ella solía escribirme en una pequeña pizarra. En ese momento, me pareció increíblemente encantador. Unos días después de su fallecimiento, recibí una llamada del abogado informándome que me dejó todo su patrimonio en su testamento. No importa cuánto conozcas a una persona, ese tipo de noticias siempre te impactan profundamente. Todo lo que no estaba cubierto por su tarjeta de donante ahora era mío. Pasaron unas semanas. Se firmaron algunos documentos y el dinero cambió de manos. Las ruedas de la burocracia giraron lentamente, como siempre, mientras las posesiones de mi abuela se convertían en las mías. Y algunos pacientes afortunados se beneficiaban de su hígado, riñones y pulmones notoriamente saludables. Como mencioné, ella era increíblemente generosa. La casa era una antigua residencia de la época de la Revolución, de 2 plantas, con 4 habitaciones y un jardín bien cuidado. Me sentí como un niño al que acaban de obsequiar con un videojuego en Navidad. Sin embargo, el problema radicaba en que no soy lo suficientemente adinerado para costear el alquiler de un apartamento y una casa. Y tampoco tengo la frialdad suficiente como para vender inmediatamente la casa de mi infancia, especialmente en este mercado inmobiliario tan volátil. Estuve dialogando con un gran amigo mío sobre este asunto mientras disfrutábamos de unas bebidas. Y fue su sugerencia renovarlo y convertirlo en varios cuartos independientes para alquilar a estudiantes. Reflexioné sobre ello cuando estaba sobrio, por supuesto. Pero mi empleo de oficina no me permitía vislumbrar un futuro más próspero. Así que decidí que convertirme en propietario podría ser un refrescante cambio de rumbo financiero. Fue en ese momento cuando las cosas empezaron a tomar un giro desfavorable. Llegué a casa con todos mis suministros el lunes, mi automóvil lleno de pintura, herramientas y bolsas de basura industriales. Al principio, me llevó unos minutos reunir el coraje para entrar. Esta casa tenía una gran carga histórica para mí. Buenos y malos momentos. Como mencioné, este lugar fue testigo de mi crecimiento, y la muerte de mi abuela había convertido toda la nostalgia en un sabor amargo. Cuanto más rápido lo hiciera, me decía a mí mismo, menos dolería. Es como arrancarse una venda adhesiva. El lugar apenas había cambiado desde que me mudé a los 23 años. Se sentía como una imagen congelada en el tiempo, esperando mi regreso. Supongo que cumplí su deseo en ese sentido. Simplemente no esperaba empezar a mover muebles y pintar las paredes. Fui meticuloso, recorriendo cada habitación, observando escenas de mi infancia repetirse en el teatro de mi mente, antes de comenzar a repintar y remodelar todo a mi alrededor. Dios, olvidé lo antiguo que parecía este lugar. El sentido estilístico de mi abuela nunca abandonó la década de los 60. Una vez que el primer piso estuvo despejado y arrastré todos los muebles al jardín delantero, mis amigos notables por su ausencia cuando necesitaba ayuda con las cargas pesadas. Tomé un descanso para almorzar y explorar un poco. Las habitaciones de arriba eran tal como las recordaba.
La habitación de mi abuela y la cama en la que nunca volvería a dormir estaban dispuestas tan ordenadamente como siempre. Mi habitación era exactamente igual, llena de carteles despegados y con todas las características distintivas de un joven vanguardista de los 90. Cuando le dije a mi abuela que convirtiera la casa en una sala de juegos o en una habitación tranquila donde pudiera disfrutar de sus libros, supongo que nunca lo hizo, o esperaba mi regreso algún día. Las lágrimas brotaron de mis ojos al ver que su antigua pizarra estaba sobre mi cama, con un «Bienvenido a casa» escrito en ella. La única habitación que aún no había revisado era el cuarto trasero utilizado como almacén. Cuando era niño, nunca me permitieron entrar allí. Mi abuela dijo, o más bien escribió, que era demasiado peligroso, así que me quedaba fuera cada vez que ella ocasionalmente ingresaba a ese cuarto. Pero mi abuela había fallecido y yo era un adulto. Pensé que si ese cuarto era lo suficientemente grande, podría convertirlo en una habitación amueblada y alojar a otro inquilino. Sería un ingreso adicional si tenía razón, así que me pareció casi estúpido dejarlo pasar. Con la linterna de mi celular, ingresé al cuarto del almacén. Las bombillas allí llevaban mucho tiempo fundidas, así que mi única fuente de luz era la del celular. Nunca fui supersticioso, pero algo en ese cuarto me hacía sentir incómodo. Naturalmente, al principio no vi nada más que bolsos, cajas y maletas antiguas. Hice una nota mental para revisarlas más tarde mientras avanzaba más profundamente en ese sorprendentemente amplio cuarto. Mis ojos estaban puestos en el dinero y las posibilidades de convertirlo en una habitación parecían prometedoras. Entonces, una forma extraña se reveló con la luz de mi celular y sentí que mi corazón daba un vuelco. Tenía la forma de una pierna, la pierna de un bebé. Corrí para examinarla más de cerca y experimenté el mayor alivio de mi vida al darme cuenta de que era de plástico. Poco después, experimenté una segunda oleada de escalofríos. Porque ¿qué hacía una pierna de plástico de bebé en el ático de mi abuela? La recogí y examiné a mi alrededor para ver qué más encontraba, hasta que vi algo familiar en la esquina. Sin embargo, eso no hizo menos extraño. Había muñecas. Una multitud de malditas muñecas. Grandes, pequeñas, antiguas, modernas, algunas caras y otras más asequibles. Desde muñecas de porcelana hasta las icónicas Barbie, abarcando todas las marcas que inundan el mercado, con variados tamaños, formas, materiales y colores. Casi dejo caer el teléfono móvil al observar todos sus ojos fijos en mí, pensando que mi abuela estaba un tanto excéntrica, todas esas muñecas apiladas en una gran montaña, como si fueran parte de algún tipo de santuario. Cuando finalmente los latidos de mi corazón volvieron a la normalidad, avancé unos pasos y permití que la luz de mi linterna atravesara la oscuridad. ¿Mi abuela las había estado coleccionando todos estos años y nunca quiso que yo las viera? En realidad, no era una mala elección. Me habrían hecho sentir incómodo en ese momento. ¿Quién sabe qué habría pensado de ella unos años atrás? Aunque estoy seguro de que tenían un gran valor sentimental para mi abuela, definitivamente no tenían ninguno para mí. Y pensé que ningún inquilino querría quedarse en una casa que parecía un panteón de muñecas. Todas tenían que irse. Tomé algunas bolsas de basura de mi automóvil y comencé a empacar algunas de las más pequeñas, sacando poco a poco todas las muñecas. La forma en que mi abuela las había amontonado no permitía que todas fueran visibles. Eran muñecas sobre muñecas, cada una tan inquietante como la anterior, excepto una. La encontré oculta debajo de las demás, con la cara oculta detrás de una muñeca de trapo desgastada. Era como si no quisiera ser vista, o como si mi abuela no quisiera que la descubriera. Era más grande que el resto, aproximadamente del tamaño de un niño de 3 años, pero con proporciones ligeramente distorsionadas. Su rostro, modelado en goma y plástico, tenía un cabello negro largo que se asemejaba a un tubo de fibra óptica. Es una de esas cosas difíciles de expresar con palabras, pero algo en ella simplemente me causaba repugnancia. Tal vez fueran esos ojos azules vacíos, o el vestido de seda que evocaba esas imágenes perturbadoras de muñecas antiguas poseídas que circulan en internet. Todo parecía inquietante y espeluznante. Al extender la mano para tocarla, sentí que mi mano temblaba.
como si estuviera tratando de sostener una tarántula viva. Tenía un peso mucho mayor de lo que anticipaba. La luz de mi teléfono reveló todos los pequeños arañazos e imperfecciones en el plástico, haciendo que pareciera aún más desagradable. Otra cosa que noté cuando la luz iluminó directamente su rostro fue que, aunque su boca estaba cerrada, la goma de sus labios pequeños y realistas no estaba sellada. Había una hendidura oscura entre ellos. Nunca experimenté tanto disgusto en toda mi vida como cuando esos pequeños labios se retorcieron, como si algo se moviera detrás de su rostro inerte. Mis primeros pensamientos fueron horrendos, como esas muñecas diseñadas para succionar pequeños biberones cuando los llevas a sus bocas. Pero esta muñeca parecía demasiado antigua para ese tipo de tecnología. Entonces, la curiosidad me venció. Puse mi pulgar en la barbilla de la muñeca y deslicé suavemente la boca. En la oscuridad, algo se movió. La muñeca tenía una lengua humana, no solo un trozo de carne cortada pudriéndose allí dentro, sino una lengua que se movía, se retorcía y salivaba. Emergió de entre sus labios, retorciéndose perezosamente antes de lamer mi pulgar. Estaba caliente, húmeda, y despedía un aliento bucal fétido, como cuando te levantas y no te lavas la boca. Grité, dejé caer el teléfono al suelo y arrojé la muñeca contra la pared. Corrí a través de la oscuridad, derribando cajas y saltando maletas, hasta que tropecé con un objeto pesado en el suelo. Debería haber corrido más rápido que cualquier ser humano vivo, y salí por la puerta principal de la casa sin mirar atrás. La puerta principal estaba abierta y el césped todavía estaba cubierto de muebles, pero no me importaba. Los muebles de esa casa era lo que menos me importaba en ese instante. Si la gente hiciera el esfuerzo de venir aquí, podrían tomar lo que quisieran. Que se joda esa muñeca, que se joda esa casa. Metí las llaves en el encendido y salí como un disparo, abandonando el vecindario a 3 veces el límite de velocidad legal. Puede parecer una locura ahora, lo sé, pero la lógica era lo más lejano de mi mente. Me dirigí a casa a 120 km/h y no me sentí seguro hasta que estuve en mi apartamento, con la puerta cerrada de un golpe y cerrada detrás de mí. Estuve sudando y respirando con dificultad por un rato. Vomité una vez y casi me desmayé 2 veces. En ese momento, traté de justificarlo, asumiendo que tal vez eran los vapores de toda esa pintura barata los que me hacían ver cosas. Me estaba volviendo un poco loco. Últimamente había estado bajo tanto estrés, había dormido tan poco. No es de extrañar que esté imaginando cosas tan ridículas. El miedo es agotador, te pasa factura físicamente. Una vez superadas las ondas de choque iniciales, no podía pensar en nada más que en dormir. Dios, estaba tan cansado que apenas podía mantenerme en pie. Momentos después, me desplomé en la cama, completamente vestido. Me quedé dormido antes de darme cuenta. Dormir no fue un gran alivio. Seguí soñando con esa terrible muñeca, arrastrándose sobre mi cuerpo paralizado como una araña, deslizando su lengua cálida y maloliente por mi cara. No importa cuánto lo intenté, no había forma de sacarlo de mi mente. Sus pequeños ojos azules quedaron grabados en mis pensamientos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí como si me hubieran dado una paliza terrible. Me palpitaba la cabeza, me ardía la piel, tenía una picazón tan intensa en todo el cuerpo, como si mi cama estuviera infestada de chinches. Al día siguiente, tuve una cita con mi médico de cabecera local sobre el tema. Me desnudé en su oficina, dejándole ver la piel, y lo peor de todo, es que parecía igualmente desconcertado. Debo admitir que estas son circunstancias realmente extraordinarias, dijo, mientras intentaba sin éxito comparar mis síntomas con enfermedades conocidas en la base de datos médica. No puedo decir que haya visto personalmente algo como esto antes. Por favor, doctor, le supliqué, haciendo lo mejor que pude para evitar que me siguiera picando la piel. Tiene que haber algo que pueda hacer por mí. Algo que pueda darme, tal vez como pastillas o un ungüento. Se quedó en silencio, leyendo más letras pequeñas en la pantalla de su computadora. Bueno, puedo reservarte una cita con un dermatólogo. Genial. ¿Cuándo será lo más pronto que podrá verme? Me temo que no hasta la próxima semana. ¿La semana que viene? Pero doctor,
No puedo esperar hasta la semana que viene. Lamentablemente, no hay disponibilidad de citas antes de los próximos días libres de la próxima semana. Si la situación empeora gravemente antes de esa fecha, le instamos a que se comunique a través del número de emergencia estándar, y el hospital lo atenderá lo mejor que pueda. Lamento informarle que esto es todo lo que puedo ofrecer. Las cosas tomaron un rumbo negativo después de eso. Marqué mi cita con el dermatólogo en el calendario de la pared de mi cocina, pero el estado de mi piel empeoraba. Los síntomas abarcaban al menos un tercio de mi cuerpo en pocos días, extendiéndose por mis piernas, brazos, trasero, espalda, pecho, estómago e incluso empezaban a aparecer en mi cara. No podía entrar en una habitación bien iluminada sin que algunas partes de mi piel me molestaran. Todo llegó a un punto crítico el miércoles por la noche, mientras me encontraba frente al espejo del baño. Mi cuerpo entero estaba deformándose, y no podía ni siquiera mover mi rostro. Toqué los bordes irregulares de la piel suave, haciendo una mueca de dolor mientras lo hacía, hasta que noté un trozo de piel suelta que sobresalía de mi cara, justo en el borde. Unos segundos más tarde, vomité en el lavabo del baño. No pude resistir más y fui a urgencias. Después de numerosos estudios, me diagnosticaron lepra, una enfermedad poco común que dejó sorprendidos a los médicos. Me dijeron que el contagio se produce a través de las vías aéreas superiores y la piel, por contacto directo y prolongado con un enfermo no tratado. No recordaba tener amigos con esa enfermedad, ni tenía relaciones ni nada por el estilo. El único contacto que tuve fue con esa extraña muñeca. Me dieron medicamentos y recomendaron reposo, aunque ya ciertas partes de mi cuerpo estaban dañadas al no ser tratado a tiempo. Esto fue el colmo. Me empujó al límite. Las compuertas de la racionalidad dieron paso a una verdad enloquecedora. Todo era culpa de esa maldita muñeca. Tenía que ponerle fin. Necesitaba saber qué demonios era esa muñeca. Me subí al automóvil con un encendedor de cocina y algo de gasolina, y empecé a conducir hacia la casa de la abuela. Fuera, la niebla reducía la visibilidad, creando un ambiente de película de terror real. Estaba demasiado enojado para tener miedo, demasiado conmocionado para sentirme intranquilo. Mi cuerpo estaba deformado, todo por culpa de esa muñeca. Cuando llegué, los muebles aún estaban esparcidos por el jardín delantero y la puerta principal estaba abierta de par en par. Nada había cambiado. Todo estaba congelado, esperando solo por mí. Tengo que hacerlo rápido, pensé. Esta muñeca es peligrosa. Recé un Padre Nuestro antes de entrar. Ir corriendo por la puerta principal, me adentré en la habitación con una pequeña antorcha para incendiar la muñeca y una linterna en la otra mano. Mis pasos se volvieron más lentos mientras avanzaba, el miedo y la inquietud apoderándose de mí. Era palpable, como si algo estuviera esperándome. O tal vez era solo mi piel. La habitación, como todo lo demás, estaba igual que cuando la dejé. La maldita muñeca seguía allí, apenas visible, con su rostro contra el suelo, su cuerpo arrugado en el rincón donde la arrojé, donde pertenecía. Dejé la linterna de mi celular a un lado mientras me acercaba y me dirigía hacia la muñeca, recordando su extraño peso. Con guantes, la agarré por el cuello de su sucio vestido de seda y la levanté en mis brazos. Una vez más, la intensa luz de la antorcha brillaba directamente en la cara de la muñeca. ¡Oh, Dios mío! La figura inerte de la muñeca de repente cobró vida, aunque no estaba seguro si era debido a mi enfermedad o a algún fenómeno extraño. Sus ojos se movieron y su boca se cerró, emulando de manera inquietante la expresión de un ser humano. La muñeca se me escapó de las manos y retrocedí, dejando caer la antorcha, que proyectaba sombras danzarinas en las paredes. Mi piel ardía de nuevo. Mi cabeza daba vueltas. Vomité en el suelo y me apoyé en una pared, intentando recuperar el equilibrio en un mundo que ya no tenía sentido. En ese instante, un desconocido llegó en mi auxilio. Era un hombre mayor que me ayudó a levantarme y apagó la antorcha para evitar un incendio. ¿Está usted bien?, me preguntó. ¿Qué?, respondí con voz monótona, apenas conectado con la realidad.
La dueña de esta casa falleció recientemente, ¿verdad? Sí. ¿Encontraste a la muñeca? Lo miré sorprendido. ¿Quién era este hombre y cómo sabía de la muñeca? Lo siento, permíteme presentarme, dijo. Me llamo Emanuel, soy originario de Haití, pero vivo en unas casas cercanas. Me dedico a la magia vudú. Conocí a la dueña de esta casa y ella me contrató para ayudarla a crear una muñeca que poco a poco cobrara vida para que fuera una compañía, ya que extrañaba mucho a su nieto. Aunque le advertí que era peligroso, ella insistió mucho. Se me heló la sangre. ¿Qué? Una muñeca con vida. Explicó que, mediante ciertos rituales y con el tiempo, se podría lograr. Sin embargo, conseguir partes humanas era difícil y además ilegal, así que optaron por usar órganos de animales. Por ejemplo, la lengua era de un armadillo. La abuela estaba obsesionada con la muñeca, incluso después de su muerte, planeaba donarle sus órganos. Recibí un mensaje de la señora diciendo que la muñeca hacía cosas malas. Al final, se arrepintió y decidió donar sus órganos a personas que los necesitaran. Esto probablemente enfureció a la muñeca, y no dudé en pensar que tenía algo que ver con su muerte. No podía creerlo. Parecía un cuento de hadas que se convirtió en una pesadilla. El brujo vudú explicó que vendría a llevarse la muñeca, ya que mi abuela le había advertido sobre su peligrosidad. Sin embargo, él estaba en Haití en el momento del mensaje de mi abuela, días antes de su muerte. El brujo se llevó la muñeca, la cual se retorcía como un ser infernal en sus brazos, como si fuera real, y decidió llevársela. Todo cobró sentido después de eso. La muñeca deseaba los órganos de mi abuela para obtener vida y movilidad completa, así que aceleró su muerte. Al no estar cerca el brujo vudú, no pudo completar el proceso y los órganos fueron donados. Poco tiempo después, supe que el armadillo es portador de la lepra, y al tenerlo en la boca de esa muñeca durante años, el virus se desarrolló aún más. La muñeca, de alguna manera, lo sabía y me contagió esa enfermedad, con la esperanza de que muriera y quedarse con mis órganos. Pero quién sabe, la mente juega todo tipo de trucos al pensar en esa posibilidad. El tiempo es corto. Vendí la casa y con el dinero me sometí a un tratamiento completo para la lepra. En cuanto al brujo, nunca supe de su destino ni del horrendo destino de esa muñeca. La muñeca está ahí fuera ahora, en algún lugar. Dudo que el brujo la haya destruido. Sé que, si me has escuchado hasta el final, sonaré como un demente, pero eso fue lo que me sucedió. Buenas noches.